Saludos de parte de Grant Thornton en Costa Rica, su servidor Steven Oviedo. Vamos a dar inicio al evento que tenemos programado el día de hoy, que tenemos denominado Reinventando su negocio en tiempos de pandemia. Esto a cargo el día de hoy de los expositores Alejandro Jiménez, director de consultoría de Grant Thornton, Valeria Suárez, consultora de Grant Thornton, junto con Eduardo Montoya, consultor de Grant Thornton, Costa Rica. Destacar que somos una empresa de 58 años de experiencia en el mercado costarricense en la que ofrecemos soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad. Nos especializamos en temas de impuestos, auditoría legal, precios de transferencia, aduanas, comercio exterior y consultoría en capital humano. A partir de este momento nos pueden dejar sus preguntas y al final de la presentación los expositores las responderán. Nada más, antes de iniciar, destacar que el próximo 29 de julio a las 10 de la mañana tendremos el tema ¿en qué consiste la propuesta internacional del impuesto mínimo global? Esto a cargo de don Germán Morales, socio director de Grant Thornton, Alonso Erac, director de Fiscalidad Internacional, y Melissa Marín, gerente de impuestos ilegal de Grant Thornton. Vamos a dar inicio al tema del día de hoy, reinventando su negocio en tiempos de pandemia. Le voy a ceder la palabra a Alejandro Jiménez, director de consultoría de Grant Thornton. Saludos, Alejandro. Muchas gracias, Steven. Buenos días, bienvenidos a todos. Yo sé que este es un tema súper interesante para muchas empresas, principalmente aquellas que están experimentando algunas dificultades para salir del, podríamos decirlo así, bache que nos encontramos a nivel global, con no solamente los efectos de la pandemia, sino que ya a nivel costarricense veníamos arrastrando algunas digamos, podrían ser, o estamos yendo hacia una dirección donde mucha de la parte de la economía está siendo afectada. No solamente por indicadores y por ciertos sujetos internos, sino también externos a nivel global. Entonces, bueno, eso realmente vino a afectar no solamente a compañías que operan tipo pymes, sino también inclusive a grandes corporaciones. Y por ahí la importancia de tal vez este evento para poder brindarles a nivel de metodología de Grant Thornton cómo hemos estado ayudando a nuestros clientes durante la pandemia, inclusive antes de la pandemia con algunos de estos temas y cómo visualizamos que muchas compañías pudieran empezar a funcionar o tomar en consideración. Y por ahí principalmente, tal vez haciendo un recuento rápido, hace un año precisamente ya estábamos hablando de lo que iban a ser los efectos que íbamos a estar teniendo en la economía, o que ya estaban teniendo la economía. Ya se estaba hablando de recesión a nivel global, ya a nivel de Costa Rica se estaba hablando de alianzas inclusive estratégicas para después del coronavirus. El tema del desempleo definitivamente un tema que todavía hoy con una reducción tal vez mínima que hubo en los meses anteriores, pero es increíblemente alto con respecto a periodos anteriores. La parte de las exportaciones, donde muchas se vieron afectadas. Esas historias que escuchábamos de pescadores que inclusive estaban regalando su producto para que no se venciera. La crisis alimentaria, la crisis también de salud, en los sistemas de salud y en las diferentes industrias, así inclusive la de construcción que tuvo un impacto significativo en ese tiempo. Y no dudar acerca del impacto en el turismo, ¿verdad? Que inclusive hoy estamos ya llegando todavía a niveles todavía no hemos llegado a niveles prepandemia, entonces eso quiere decir que todavía no nos hemos recuperado al 100% y efectivamente eso va a tener un impacto directo en las otras industrias que ya sea dependen de nuestra principal industria del turismo o las otras. Pues, ¿qué está pasando ahora? Eso es lo que estaba pasando en aquel momento. Pues, ¿ahora qué pasa? Pues, realmente hay un aspecto, o digamos que una parte positiva que se espera ya después
del cambio o mejor dicho, de la introducción de la vacunación a los diferentes países. En nuestro país, bueno, hoy ya hemos estado escuchando la llegada de las 500,000 dosis de parte de Estados Unidos en Pfizer para empezar a vacunar ya población más joven, lo que nos da una esperanza a la mayoría, y eso se va a reflejar definitivamente en una esperanza en la economía, no solamente a nivel nacional, sino a nivel global y precisamente latinoamericano. Que recordemos que Latinoamérica es uno de los más afectados a nivel global en este tema de la pandemia, pues efectivamente los niveles de recuperación de las economías han sido los más bajos, a nivel de porcentaje de crecimiento son los más bajos a nivel global y, año tras año. Y también el tema de que la mayoría de países todavía no han llegado a un porcentaje realmente significativo para llegar a buscar esa inmunidad de rebaño también es algo que llega a afectar. Entonces, definitivamente, todavía, si bien es cierto, el positivismo nos embarga a todos y esperamos que haya un impacto así en la economía, pues todavía no hemos llegado a los niveles prepandemia, y lo que dije anteriormente, aunque llegamos a esos niveles prepandemia, ya teníamos situaciones que preocuparnos. Y no estoy hablando solamente de situaciones en temas de fiscalidad, en temas de nuestros ingresos y gastos a nivel del sector público, sino también en temas de la economía como tal, en crecimiento de las exportaciones, en crecimiento del aparato bueno, el aparato público, etcétera. Entonces, bueno, todo esto es lo que está pasando ahora, y ahora más recientemente, y esto sí me interesa mucho que lo vean, la crisis logística mundial, que como muchos conocemos, el tema de el suministro y costos de producción entre países se está viendo, o hay algún impacto ahí por el tema del transporte a nivel global y la disposición que hay de contenedores y otras herramientas de transporte que afectan indudablemente no solamente la disposición para nosotros poder exportar, sino inclusive para poder importar. Y cuando eso pasa, hay un efecto cadena donde van a verse afectados, obviamente, algunas otras variables, entre ellas el precio de los insumos que se están utilizando. Entonces, eso viene todavía a crear un impacto, una presión sobre cómo estamos trabajando y cómo estamos llevando nuestros negocios día a día. Y entonces, ¿eso qué pasa? Bueno, ya tal vez habían compañías que tenían posiciones o su flujo de efectivo no era el adecuado. Ya antes de la pandemia podría ser que tuvieran una cartera de incobrables bastante alta, o no tan incobrables, pero sí podríamos hablar de una cartera de, de cuentas por cobrar con antigüedad bastante elevada, donde las rotaciones de los inventarios no era la adecuada, donde temas como, por ejemplo, la deuda ya era bastante alta y los gastos de intereses representaban un costo importante dentro de la compañía, donde las ventas se habían disminuido, no solamente por el impacto de las nuevas tendencias en tecnología e e-commerce, sino también por diferentes cambios en cuanto a los usuarios de los productos, etcétera. Todo eso realmente es parte de lo que están las empresas visualizando, ¿verdad? En ese sentido, lo que estaba conversando es realmente cómo las empresas en este momento están. No solamente enfrentando estos problemas, sino que en muchos de los casos no hay una visualización de cómo pueden abordarlos. Entonces hay compañías que tienen, y aunado a lo que dije anteriormente, hay reducción total o parcial de las ventas y el colapso de canales de ventas, porque ya ahora
puede ser que han surgido durante esta pandemia nuevos productos, nuevas formas de entrega de esos productos, nuevas formas de transporte de los productos, y todo esto afecta definitivamente los canales de venta. Y acordémonos que los canales de venta es una de las variables principales, sino en muchos casos hay empresas que la denominan como la principal en el éxito de su negocio. Adicionalmente, están empresas con problemas de flujo de efectivo, donde realmente el llegar a cumplir con sus obligaciones financieras se les complica también. Entonces eso va a impactar no solamente sus obligaciones financieras, sus obligaciones en general, planilla, pagar a proveedores, pagar sus obligaciones financieras, como anteriormente. Todo eso se ve seriamente afectado. Tenemos compañías y hemos visto clientes donde el flujo no les da. El flujo es insuficiente. No, obviamente lo menos que quieren es reducir salarios. Bueno, y de acuerdo a lo que permita la ley, ¿verdad? Ya el tema de tal vez las comodidades que tenían durante la pandemia han estado eliminándose en ese sentido del tema de la reducción laboral, pero bueno, van a tener que buscar cómo reducir costos. Eso significa que muchas empresas van a tener que buscar ver si continúan o no con la planilla que tenían actualmente, si van o no a continuar con los costos que están abordando en temas de administración, etcétera. Ser más eficientes, en otras palabras. El flujo insuficiente para la demanda, eso es definitivamente uno de los temas en esto de los flujos. La dependencia de proveedores, también hemos visto muchos clientes donde el tema de que vienen a depender de sus diferentes proveedores, y esto, digámoslo con lo que dijimos anteriormente, esta crisis global en el transporte pues va a afectar a nuestros proveedores y por ende nos va a afectar a nosotros. Tal vez nosotros no somos los exportadores directos, pero somos los usuarios de los insumos que ellos están exportando. Eso definitivamente es una de las variables que se están dando en este caso, y ya se venía inclusive dando anteriormente con la movilidad de ciertas industrias a utilizar más recursos de un tipo, y eso hace que otras industrias que utilizaban esos insumos fueran afectadas ante la escasez de los mismos. Una rotación de inventarios baja o nula, otro ejemplo súper claro. Y de hecho quisiera mencionar que hemos visto que no es por excusarse, pero muchos de estos administradores de inventarios ya están llevando esta dificultad antes de pandemia, y durante la pandemia pues explotó. Y sonará como que es una perfecta excusa, nadie va a querer excusarse sobre eso, pero en este momento ya estamos en un tiempo adecuado para empezar a hacer esa evaluación. Inventarios escasos e incremento de costos fijos y variables, como el tema de la inflación en Estados Unidos. Definitivamente tarde o temprano. Todos sabemos que nuestro principal socio comercial o los efectos que tiene nuestro principal socio comercial van a afectarnos, no directamente, a veces en muchos de los casos, no inmediatamente, pero sí van a afectar en nuestro día a día. Las líneas de negocio totalmente afectadas. Hay compañías que inclusive hoy todavía no están operando al 100%, y una nueva competencia, donde hay nuevos, en cierto grado pudiera parecer positivo, donde hay nuevos productos disponibles o nuevas variables disponibles para atender a uno las necesidades que tiene, pero bueno, eso a otros que estamos trabajando sobre una línea de negocio pues puede afectar directamente. Entonces, todos estos problemas que están enfrentando las empresas, lo que queremos mostrarles ahora es cómo la metodología de Grant Thornton aborda desde un punto de vista principal en dos casos. Uno, a nivel general, lo que nosotros llamamos el círculo de la metodología de Grant Thornton, pero también a nivel de flujo. Y cuáles son las medidas que nosotros hemos utilizado en algunos clientes, o que nuestra metodología internacional colabora en dar como recomendaciones. Acá entonces le doy la palabra a mis compañeros, que les van a dar un poco más de insumos sobre ese punto específico.
Ok, bueno, como ya Alejandro mencionó, pues la pandemia ha venido a presentarnos desafíos durante ya más de un año a mantener a flote nuestros negocios, independientemente del sector en el que estemos. Y probablemente, bueno, la mayoría de los que nos acompañan el día de hoy, pues han logrado mantener a flote sus negocios, pero bueno, estamos en un punto donde debemos empezar a concentrar esfuerzos en áreas específicas, si no se ha hecho ya, pues que son vitales para el funcionamiento de la empresa. Como primer paso, debemos realizar pues un entendimiento de la situación actual de la compañía, ya que aunque la mayoría de empresas se han visto afectadas, pues todas tienen un funcionamiento distinto y las mayores afectaciones pueden estar en diferentes áreas. Bueno, ¿y cómo hacemos este análisis? Pues en Grant Thornton trabajamos bajo una metodología basada en un círculo de entendimiento que se centra en las cuatro principales zonas de impacto, las cuales son el manejo del flujo de caja, suministros e inventarios, proyecciones y cuentas por cobrar. Pues estos cuatro puntos como tal engloban los principales factores del riesgo de una empresa y mediante un análisis minucioso de estos, pues podríamos mitigar de gran manera los riesgos. Entonces, el manejo de flujo como tal, de caja como tal, pues esta sección lo que busca es que nos preguntemos como compañía, pues, ¿cuánto capital de trabajo está en riesgo hoy y qué pasos se está tomando proactivamente para evitar problemas de insolvencia? Ya que pues la liquidez y la solvencia de una empresa pues son vitales para la operación diaria. Pues es por esto por lo que se debe adoptar una visión crítica de las operaciones, siempre revisando los procesos que generan flujos de efectivo y determinando qué posibles interrupciones en las operaciones podrían estar afectando la liquidez, ya que estas son áreas claves que hay que trabajar para mitigar el riesgo como tal. Es importante siempre buscar oportunidades que aumenten el efectivo, por lo que se puede evaluar, por ejemplo, si utilizar líneas de crédito podría ser prudente para salvaguardar el negocio. Pues otra manera de mantener un buen manejo del flujo de caja es pues administrando estratégicamente el capital de trabajo, como por ejemplo con la venta de inventarios o disminuyendo nuevas compras de inventarios si se considera que las ventas han venido disminuyendo. Algunos indicadores financieros que nos podrían ayudar a administrar este capital de trabajo, por ejemplo, son los días de cobro y días y de pago promedio. Pues una manera de mejorar la liquidez como tal es mantener un promedio de días de pago mayor al promedio de días de cobro, de manera que los egresos de efectivo cubran los ingresos, sean cubiertos por los ingresos operativos. Pero siempre, tener siempre claro que hay que cumplir los plazos estipulados con los clientes y proveedores. Como segundo punto del círculo de entendimiento, hay que analizar la cadena de suministros e inventarios. Esto, pues, por ejemplo, mediante la determinación de rotación de inventarios, analizando cómo se ha visto afectado el indicador en esta época de pandemia, que nos puede mostrar qué inventarios rotan más y evaluar, por ejemplo, en empresas de venta de productos, qué tan rentable es cada uno de los productos y evaluar la posibilidad de cerrar líneas de productos que estén comprometiendo los productos más demandados. Para eso es importante la optimización de costos, pues hay que tener bien definidos los costos fijos, variables y porcentajes de utilidad obtenidos, ya que esto podría indicarnos de mejor manera en qué productos deberíamos centrar la operación. Pues generalmente los productos que tal vez tengan una renta, un porcentaje de utilidad menor, nos estén afectando la rentabilidad del negocio como tal. Además, bueno, también es muy importante siempre tener en presente la situación financiera que pueden estar viviendo nuestros proveedores, ya que esos son claves para el funcionamiento y probablemente también se estén viendo afectados, igual que nuestras empresas, por el tema de la pandemia. Como tercer punto de impacto, tenemos la realización de proyecciones bajo diferentes escenarios. Esto lo que busca es proveer eh, una visualización de qué podría suceder con las finanzas de la compañía bajo diferentes escenarios, por ejemplo, un escenario pesimista, un escenario moderado o un escenario positivo, de manera que podamos elaborar planes de acción para mitigar riesgos, como por ejemplo hablar de la eliminación de ciertas operaciones o hasta suspender el funcionamiento total, o por el otro extremo, más bien hasta poder evaluar la expansión de operaciones. Y bueno, ya hablamos un poco sobre los proveedores, pero como cuarto y último punto del círculo de entendimiento,
hay que analizar la situación de los clientes, específicamente hablando de las cuentas por cobrar, siempre observando en qué posición se encuentran los clientes para pagar, por lo que se puede reevaluar los términos de crédito con clientes actuales, buscando una negociación razonable para ambas partes. Y bueno, ya dicho todo esto, es importante que enfoquemos los esfuerzos en áreas específicas, pues en busca de mantener un flujo de efectivo sano, ya que esto podría proporcionar un colchón para sobrellevar la afectación mundial que estamos viviendo. Muy bien, para retomar un poco las zonas de impacto de las que hablaba Eduardo, principalmente el flujo de caja, ya que ese puede ser un indicador muy importante para ver cómo se encuentra nuestra empresa o nuestra compañía en este momento. Ya sabemos que el flujo de caja es ese conjunto, esa comparación de los conjuntos, tanto de los cobros como de los pagos, y permite ver el flujo de efectivo que estamos manejando. ¿Qué más nos permite ver? Bueno, determinar cuál es nuestra liquidez, que era justamente lo que comentaba Eduardo. Nos puede medir la disponibilidad que vamos a tener en efectivo. ¿Para qué? Bueno, precisamente para cancelar deudas o, de ser necesario, que sea el caso, remunerar las inversiones de los accionistas. También en la parte de la proyección, lo que nos permite mirar hacia el futuro, de cómo va a ser el futuro de nuestra compañía. Bueno, ¿con cuáles puntos específicamente? Bueno, controlar, por mencionar algunos, controlar la liquidez, atraer inversionistas y socios estratégicos que nos permitan crecer como compañía, establecer políticas que mantengan un orden sobre la parte de las cuentas por cobrar, que era también justamente lo que decía Eduardo, o exigencias de recaudos de carteras y proveedores, ¿verdad? También nos puede permitir establecer necesidades para obtener un financiamiento o excedentes en caso de presentarse, y también nos puede permitir ver si el negocio está teniendo la capacidad de crecer, que sería lo ideal, ¿verdad? En todos los casos, de mantenerse en el punto en el que está, de modificarse o de emprender un nuevo proyecto, o de ubicar recursos de financiamiento en el momento preciso, o de colocar los excedentes también en condiciones favorables en caso de que se presente cualquiera de los dos escenarios. Y también nos permite ver el flujo de caja de ser el caso que fuese a entrar a un periodo de insolvencia. Por último, también las proyecciones del flujo de caja nos pueden dar una retroalimentación para poder obtener un flujo más óptimo. Y no sé, por ejemplo, se me ocurre que un flujo más óptimo o el flujo ideal, si lo tuviésemos en nuestra compañía, nos puede permitir aumentar el capital de trabajo y por ende variar el volumen de ventas que vayamos a tener, o en el escenario contrario, que no tengamos la liquidez suficiente. Bueno, en ese caso no tendríamos la capacidad o entraríamos en una incapacidad crediticia, ¿verdad? Que nos obligaría a hacer, por ejemplo, la compra a proveedores de contado, y eso nos reduce esa capacidad que tenemos precisamente para poder comprar a más cantidad. Y por ende, eso relativamente nos hace ver como compañía más pequeña frente a la competencia, ¿verdad? Que tal vez sí tenga esa capacidad en caso de tener un flujo de caja óptimo. Después, en el caso de las medidas generales para poder ver ya la importancia del flujo de caja, aquí podemos ver algunas generales, que serían optimizar las posiciones del flujo de caja, reducir la base de costos o involucrar la cadena de suministros. Y de manera más específica, en caso de que nosotros ya hayamos mantenido un flujo de caja estable o ya hayamos analizado cómo se encuentra nuestro flujo de caja, bueno, pueden presentarse dos escenarios, ¿verdad? El caso de mantenerse estable, o el caso de déficit, o el caso de superávit. En caso de tener una falta de liquidez o un déficit, perdón, podemos buscar las opciones de financiación, o siempre que estén ajustadas a la disponibilidad de los fondos de nuestra empresa para poder cumplir con ese crédito, el control de gastos, es decir, si los gastos son necesarios, verificarlo, o en caso de que se pueda aplazar los mismos, hacerlo en ese momento, aplazamiento de pagos, y ver un punto importante que sería la parte del sondeo de la cartera, o proceder con el cobro
con los clientes que tal vez tengan un periodo atrasado a los pagos que ya se tuvieron que haber hecho y que pueden provocar justamente esa falta de liquidez en la que estemos incurriendo en ese momento. Y por último, podríamos ver los nuevos aportes de capital. En caso de enfrentar un sobrante o un superávit, bueno, tendríamos que ver qué podríamos hacer con ese dinero, como por ejemplo anticipar los pagos, lo que nos podría permitir obtener algún tipo de descuento o descuento de intereses, por ejemplo. Eh, Poder hacer inversiones a corto plazo, si el sobrante de liquidez o el superávit es temporal, podríamos ver inversiones a corto plazo, y de ser a más largo plazo, podríamos hablar de inversiones ya más grandes, como desarrollo, investigación o infraestructura, dependiendo qué es lo que necesite nuestra compañía. Y por último, podríamos hacer un reparto de las utilidades con ese superávit. Ahora sí, entiendo que sí. Muchas gracias, Valeria. Me disculpas, ahí tenía problemas con el micrófono. Eso que mencionó Valeria definitivamente es un tema para verlo de inmediato. O sea, son temas que podemos verlos ya. Y de hecho el punto, y voy a devolverme para que lo vean, reducir la base de costos, este segundo que ven aquí, dice, revise su modelo operativo actual para identificar las eficiencias, priorizar las áreas de mayor oportunidad para reducir costos. No hay que esperar a estar mal. Es el caso más, lo más común que vemos. O sea, ya cuando estamos mal, ahora sí vamos a revisar los costos. Pues no deberíamos de llegar a eso. Deberíamos de tener desde antes una identificación de posibles soluciones de eficiencia. Eso es un día a día. Ya en compañías grandes tienen a estos Process Excellence o cuáles nombres le quieran poner, pero al final lo que hacen es una revisión de los indicadores de rendimiento, de los indicadores no solamente de rendimiento a nivel financiero, sino también indicadores de rendimiento a nivel de gestión para buscar eficiencias, para reducir el tiempo en que se producen las actividades o se realizan las actividades y por ahí identificar posibles ahorros en tiempos muertos de que personas están utilizando, hacen esas actividades que tal vez son muy manuales y muy transaccionales, pues ver de qué forma podemos abordar esas actividades para automatizarlas, ver si hay alguna tecnología disponible que no vaya a comprometer nuestro flujo de efectivo para poder automatizar siempre con la evaluación del retorno de la inversión. Y cuando hacemos una evaluación del retorno de la inversión, tenemos que tomar en consideración cuánto estamos gastando en este momento y cuánto vamos a gastar utilizando una herramienta nueva. Porque es un dolor de cabeza en muchos casos. Hemos visto, por ejemplo, cuando están buscando buscar eficiencias y tal vez reinventar el negocio o transformarse digitalmente, que ven el costo asociado a la futura licencia del software que vayan a usar o el desarrollo o los implementadores. Y sí, efectivamente eso tiene un costo. Pero entonces, no vamos realmente a hacer esas eficiencias inmediatamente si no hemos identificado cuáles son los ahorros que vamos a incluir, a ver sobre eso. Entonces, por ahí es súper importante ir mapeando las horas en que puede ser que una automatización vaya a reducir. Si vamos a implementar un ERP nuevo, es porque realmente vamos a sacarle, como dicen, sacarle el jugo a ese ERP con la información que vamos a recoger de ella. Y este es un punto, yo creo que básico y claro, que a nosotros como administradores, contadores, directores financieros, nos tiene que quedar claro y a mucha gente ya lo tiene claro. Sí. Los departamentos en general de administración y de gestión, ya sea financiera o gestión administrativa en general, no son líneas de negocio, no deberían de representar un costo fuerte. O sea, esa línea que se llama gastos de administración en su estado de resultados, créanme, no debería ser una variable importante dentro de esa línea de estado de resultados. El margen de utilidad debería de ser bastante fiable o bastante
o tener un gap ahí bastante, podríamos decirlo, grande para que nosotros podamos abarcar con ese gap nuestros costos de administración y costos financieros. Entonces, esos costos de administración no deberían ser tan grandes para que al final nuestra utilidad, y yo sé que esto es cuenta básica, pero inclusive muchos administradores en su día a día y muchos contadores en su día a día, pues no evalúan eso. Lo que se ensañan es en tratar de meter la información, pero no la analizan. Y eso que comentó Eduardo anteriormente, lo que comentó Valeria, son algunos insumos que ustedes ahí en su empresa pueden utilizar para empezar a evaluar cómo está la compañía, no solamente los estados financieros, tomar el reporte que saca el sistema y ver, mira, me subieron los gastos un 10%, me subieron los ingresos un 20%. Pues hay que ir más allá. ¿Por qué subieron 10%? ¿O por qué bajaron 10%? ¿Qué lo compone? ¿Cuáles son las cuentas? ¿Cuáles son los insumos? Y lo principal, ¿puedo cambiarlo o no? Pero realmente van a haber situaciones donde, aunque yo haga todo esto, pues aún así nuestros márgenes no van a ser rentables, nuestros flujos no encontramos realmente la llave para que podamos llegar a una posición óptima. Y entonces ya hay otras variables que podemos empezar a considerar por ahí. Esas otras variables, y aquí les vamos a presentar algunos ejemplos de las que ya hemos trabajado con clientes o que actualmente a nivel global nuestra firma ha empezado a recomendar. La primera, bueno, la que la hablamos, la estabilización y el turnaround. Y eso no importa si somos una compañía con 2 años en el mercado, somos una compañía con 30 años en el mercado, el turnaround es permitido, lo hacen las grandes corporaciones. El cambio de rumbo siempre es una variable importante. Ustedes van a escuchar acerca de las compañías que han sido casos de éxito a nivel global y otras compañías que se quedaron. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado la historia de Kodak, cómo era la líder a nivel global y cómo cambió su línea, cómo no cambiaron su línea y se quedaron con la competencia. Entonces, no importa y tal vez muchos creen, no, mira, es una empresa que tiene 10 años, van a seguir haciendo eso toda la vida. Pues no, es parte de las obligaciones de la administración, de la gerencia, del consejo directivo, buscar siempre estar averiguando, estar investigando, estar buscando información para ver cuáles son las posibles ideas que tienen con respecto a cambios de rumbo, hacer un diagnóstico realmente de cuál es la causa, de si hay un efecto bajo, un rendimiento bajo, cuál es la causa principal para ver cómo podemos apalear ese tema. Y si eso significa que tenemos que entrar a una nueva línea o si tenemos que modificar o tenemos que hacer otra variable, pues eso es totalmente aceptado y realmente es una de las variables que hemos visto. Hemos tenido clientes que a nivel de temas de tecnología, y cuando digo tecnología, no precisamente en la implementación dentro de sus sistemas de gestión de ERPs, sino estoy hablando de temas de tecnología en general, de productos que se ofrecen en el mercado, pues son una competencia se podría decir que indirecta, pero al final termina siendo directo porque la gente está digitalizándose. Y ese cambio hacia la digitalización, pues también hace un cambio en que los patrones de uso de productos y servicios que hacían regularmente las personas, pues vayan cambiando. Ya ahora tal vez un servicio que se utilizaba regularmente persona a persona, pues ya ahora hay un app o hay una herramienta digital para hacerlo. Y no tengo que hablar acerca de ejemplos que ya conocemos como Uber, Didi, todo lo que son los aspectos de VRBO,
turismo en general, sino muchas otras variables. Entonces, la competencia a veces no es una competencia que está ofreciendo un producto igual al suyo, puede ser que tengan un producto diferente y podemos aprovechar eso. Uno de los casos que nosotros tal vez hemos visto ahí era como un cliente aprovechaba su nombre ya de tantos años para incursionar en un nuevo mercado, un producto que podría ser inclusive llegar a modificar, perdón, a cambiar el concepto de que el usuario usara su producto o servicio para uno diferente, pues ellos ya entraron a este otro diferente que era utilizando su nombre y su marca y pues les iba bien en ese sentido. Entonces es otra variable ahí que ustedes pueden considerar. Ahora, fusiones y adquisiciones. Muy probable que por la variación en cómo se comportan los mercados internacionalmente, el costo de crear un artículo a nivel nacional pues es relativamente alto. Y los insumos que nosotros utilizamos para crear ese artículo también, y el ejemplo que estamos hablando al inicio, donde las cadenas de transporte ahora encarecen nuestros costos, pues por ahí es importante evaluar la parte de las transacciones. Si hay alguien interesado que ya sea un cliente de nosotros o un proveedor o inclusive la competencia en adquirir o tener participación en nuestra compañía o vendernos o comprar en nuestra compañía. Y créanme que de eso hay mucho. El tema es, y lo que hemos visto, es que no nos anticipamos a que eso puede pasar. Entonces, realmente, cuando ya se toma la decisión de que se quiere vender o hacer una transacción, pues ya la compañía pierde cierto atractivo y los compradores los posibles compradores pueden aprovecharse de eso para tener un precio, entonces, para ofrecer un precio específico. Entonces, obviamente hay todo un proceso, es necesario, como dicen, poner bonita la novia para este tipo de transacciones, pero también es importante evaluar qué es qué es lo que no hay. Y si ya llegamos a un tema de eso, pues es importante ver quién te puede ayudar a hacer esa transición, quién te puede ayudar a poner bonita la novia, pero también a ofrecer a la novia. Y tener ahí en el mercado posibles compradores o posibles ofertas. Entonces, acordémonos, puede ser que nosotros ahora estemos enfrentando un problema de que no tenemos, que no damos con el tema, con la rentabilidad, pues, o con nuestro flujo, pues realmente una forma de reinventarse es buscar ya sea una fusión o una adquisición o una fusión. Tal vez podemos buscar con otro competidor o con un cliente o con un proveedor una forma para ver si podemos disminuir en cierto grado esos costos de al final operacionales y generar una rentabilidad conjunto que sea atractiva para ambos. La estrategia de salida es tal vez una de las que no quisiéramos hablar, pero es una de las más honorables y también uno de los puntos que no significa que tenemos que cerrar todo el negocio. Precisamente hemos visto casos donde clientes tienen tal vez un listado de productos bastante grande que les genera un retorno bajo en la mayoría de ellos a nivel de margen y adicionalmente todo el tema de la gestión y de la administración de sus inventarios, de sus costos de administración, de sus ventas, etcétera, etcétera, que no le llega la rentabilidad. Pues es totalmente viable buscar si se puede vender ya sea cierto grado, cerrar ciertas líneas de producto que no son rentables y quedarnos con las que son rentables y valorar, obviamente, desde un punto de vista de imagen, de canales de venta, etcétera, etcétera, con cuáles podrían seguir trabajando. La insolvencia salarial, empresarial, perdón, es otro tema. A partir de este año ya está aprobada una nueva ley donde sí estamos
teniendo algunos problemas en cuanto a poder pagar a nuestros acreedores y a otras partes relacionadas, pues esta ley viene a fortalecer un poco este punto, proviendo a las organizaciones de un alivio. Pero es un alivio obviamente que tiene que ser planificado, obviamente un alivio que tiene que gestionarse adecuadamente para mostrarle a nuestros proveedores y a las organizaciones en general que son relacionadas a nosotros cómo vamos a cubrir todas nuestras obligaciones y cómo pensamos ser rentables en el futuro. Entonces, esta es otra consideración que ustedes podrían ver ahí. De nuestro caso en Grant Thornton, inclusive nuestras especialistas en legal ya tocan estos temas y podrían ayudarles a ustedes si ese fuera el caso. Y por último, la recuperación o reorganización, en segundo sentido, en la parte de la reestructuración operativa y financiera, que es lo que le venía hablando anteriormente. Número uno, no necesariamente los temas a nivel finanzas siempre tienen mucho espacio para mejora con nuevas estrategias, pero también las estrategias comerciales, invertir en nuevos negocios, desinvertir en algunos, estructuras de capital diferentes, alineadas a la dinámica del negocio, pues todo esto es una variable que uno puede estar considerando. Y con mucho más razón también el tema de la deuda. Tener un asesoramiento adecuado de cuál es nuestra deuda, hasta cuánto nos podemos endeudar. No siempre, y acordémonos de esto, el negocio de los bancos es prestar, entonces obviamente andan buscando clientes para prestar, pero y de acuerdo a las normas de su jefe, los bancos deben estar prestando, las organizaciones deben estar prestando a esas compañías basados en su capacidad de pago. Cuando la capacidad de pago se reduce por X o Y factores, ya sea del negocio o otras variables que vayan a afectar, pues ahí es un punto importante. Ya el banco te prestó porque tenías capacidad de pago, ya ahora no tienes. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer una refinanciación de la deuda. Hay que ver qué otras variables hay. Créanme que los bancos y las organizaciones financieras van a estar abiertas a que ustedes lleguen a conversar con ellos, porque a ellos les interesa tener realmente, y como a todo acreedor les interesa tener que sus acreedores paguen, no que entren en una situación donde no le paguen su deuda. Y el negocio del banco, como anteriormente, es prestar dinero, no es recoger activos para venderlos posteriormente, que han sido muchos de los casos donde las empresas grandes ponen activos a responder. Entonces, sería bueno buscar, junto con la reestructuración operativa, un asesoramiento en cuanto a cómo podemos reacomodar nuestra deuda para pagar a los bancos, para pagar a nuestros proveedores y para tener también algún capital disponible para empezar a invertir en nuevas opciones, como les dije anteriormente, o al rato no es necesario empezar una inversión, sino una reducción en su sistema, en su aparato total de gestión administrativa y financiera. Con esto, que les agradecemos mucho su presencia al evento. Yo sé que hay algunas consultas que hemos recibido ahí por el chat, entonces le doy a Steven la palabra. Gracias, Alejandro, Valeria y Eduardo, por la presentación del día de hoy. Sí, vamos a tocar el tema de las preguntas, ¿verdad? Aquí nos consultan cuánto debería ser el tiempo sobre el que se deben de realizar las proyecciones del flujo de caja. Sí, tal vez ahí ustedes vieron lo que les presentó Eduardo y Valeria. Se hablaba de una proyección de 3 semanas. Esa proyección de 3 semanas es la recomendada cuando no tienen ustedes ninguna proyección al momento y empiezan a hacer una evaluación porque ya vieron que su flujo no les está dando y no está trabajando. Obviamente lo adecuado es tener flujos a corto, mediano y largo plazo. Ahora, hemos visto donde muchas compañías dicen, bueno, pero ¿cómo voy a entrar a no siquiera sé qué va a pasar el próximo mes? Durante la pandemia era súper normal escuchar esa respuesta. ¿Y cómo voy a proyectar a largo plazo? Pues una proyección, aunque tengamos muy pocos insumos para proyectar, es importante el de largo plazo,
porque nos ayuda a definir algunas metas que podemos ir trabajando el día a día. Cuando hacemos una proyección, solamente la de 13 semanas, pues vamos a tener una proyección para salir del bache en que nos encontramos, pero también la proyección a largo plazo, estamos hablando inclusive a 5 años en adelante, pues es recomendable para poder hacer y gestionar todos nuestros presupuestos y todas nuestras estrategias comerciales o de gestión interna. Gracias, Alejandro, por la respuesta a esta consulta. Otra de las que tenemos por acá dice, ¿qué recomiendan en cuanto al producto de venta, cuando el producto de venta ya no tiene la demanda que se tenía anteriormente? Es un buen punto porque lo hemos visto con algunos clientes. Realmente pasa, la innovación en los productos hace que día a día se crean productos competidores directos a los nuestros. Bueno, lo importante ahí es tener, sabemos que somos en muchos casos pymes y no tenemos la oportunidad de generar como las grandes farmacéuticas o las grandes corporaciones globales, un tipo de, o tener un departamento de innovación o de desarrollo o de nuevos productos, pero podemos ir evaluando cuáles son esos competidores con nueva innovación para poder trabajar. Entonces, es un tema importante desde antes de que ya nuestro producto tal vez no tenga la demanda, ir buscando cuáles son esas amenazas e ir identificando si nuestros productos se pueden ir transformando a ese punto. Ahora, si ya llegamos a un momento en que tarde identificamos que teníamos este problema de que la demanda estaba cayendo por X o Y razón, lo primero es identificar por qué. Y dos, definir en ese caso si va a ser viable seguir manteniendo nuestro producto, si podemos mantener o cambiar en alguna forma la estructura de la gestión de estos productos y también de los costos de márgenes que podemos obtener sobre ellos. Excelente, Alejandro. Y la última consulta dice, ¿qué podemos hacer cuando tenemos inventarios muy elevados y sin colocación? Y nos ha pasado con varios clientes, eso es muy común a nivel nacional, más de lo que ustedes piensan. Nos llenamos de muchos inventarios o tenemos bodegas con inventarios muy viejos que realmente la rotación no es indispensable. No ha sido posible para esos inventarios. No necesariamente que tengamos una bodega llena de productos es lo esencial. Yo creo que todo el mundo sabe la importancia de la rotación. Lo que no tal vez en muchos temas tenemos claro es cómo realmente esta proyección que yo les dije que hay que trabajar de 13 semanas o hasta 5 años puede llegar a afectar esta parte de la rotación. Muchas empresas pues no pueden darse el lujo de no tener un inventario disponible a la mano porque el competidor sí lo va a tener y el cliente quiere el producto ya, y ahora con el tema en línea, pues bien, en esos casos y lo que hemos visto es, número uno, trabajar con su proveedor de los productos, si es nacional o inclusive internacional, para tratar de mejorar el tema de la disponibilidad del producto y obviamente de la venta del producto. Tratar de, en todos casos, de no ser nosotros en cierto grado los que manejamos ese inventario, sino que más bien sea el proveedor del producto el que lleve esa carga, por así decirlo, de la colocación de ese producto. Esto es importante. También lo vimos en algunos casos. Así como hay clientes que tratan de llenarse mucho de inventarios y se les queda ahí porque no hubo la venta que se esperaba, etcétera. También hay clientes que vimos que se llenaron de inventarios aprovechando tal vez descuentos o aprovechando precios y no siempre esa es una forma de realmente dirigir las estrategias. Entonces, sí, importante ver el tema del aprovechamiento de cómo podemos tener algunos costos o descuentos en la compra de nuestros productos, pero no sacrificar la rotación del inventario sobre eso. Gracias, Alejandro, por los detalles de
la presentación y por responder las preguntas de la gente que tenemos el día de hoy. Vamos a cerrar con un mensaje de cada uno de los expositores que tenemos en el día de hoy, iniciando con Eduardo Montoya, consultor de Grant Thornton. Adelante, Eduardo. Sí, muchas gracias. Bueno, es importante siempre recordar que en esas situaciones que estamos viviendo, pues concentremos esfuerzos en puntos específicos que nos ayuden a generar un flujo de caja más sano, que esto va a ser vital para poder sacar a flote nuestras empresas. Excelente, Eduardo, muchas gracias. Y ahora vamos a escuchar a Valeria Suárez, consultora de Grant Thornton. Adelante, Valeria. Muchas gracias. Bueno, justamente igual, ver que la coyuntura ahora es un poco diferente, ¿verdad? A lo que estábamos acostumbrados y mantener eso presente. En el caso de los productos, como decía Alejandro, los estudios de mercado pueden ser una ventaja, ¿verdad? Ver cómo se está moviendo el mercado de la industria en la que estamos, en la que está nuestra empresa, para poder adelantarnos y tener esa visión en el negocio, ¿verdad? Además de los indicadores de los que ya hablamos dentro de la compañía, pero más allá de cómo se está moviendo la competencia, sería algo ideal en ese caso. Muchísimas gracias. Excelente, Valeria. Y ahora vamos a cerrar con las palabras de Alejandro Jiménez, director de consultoría de Grant Thornton. Adelante, Alejandro. Un porcentaje importante a nivel nacional de las compañías son empresas familiares. Y es un tema que al final va a impactar la forma en que vamos a decidir accionar cuando tenemos una dificultad como las que hemos mencionado anteriormente. Nosotros entendemos que el tema de que posiblemente es un negocio heredado de nuestros padres o de nuestros abuelos, o que somos generación 2, 3, etcétera, va a impactar, y no queremos realmente matar esa herencia, si fuera la palabra matar, porque no creo que tal vez no sea la adecuada, sino que cambiar. Pero el cambio sí es posible. Podemos llegar a hacer una reinvención del negocio que tenemos ahora, con las variables que mencionaste anteriormente, y poder seguir trabajando con otras variables. Esto en conjunto con un gobierno corporativo son parte de las buenas prácticas que estamos recomendando, y que Grant Thornton les puede ayudar a ustedes con el equipo que expusimos hoy, junto con nuestro equipo legal, con nuestro equipo de impuestos, inclusive con nuestro equipo de auditoría externa, a apoyarles a ustedes en esas necesidades. Muchas gracias. Gracias, Alejandro, por las palabras de cierre de este webinar que hemos tenido el día de hoy, Reinventando tu negocio en tiempos de pandemia. Recordar que este y todos los webinars los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube como Grant Thornton Costa Rica. Antes de retirarnos, nada más recordarles que el próximo 29 de julio, jueves a las 10 de la mañana, tocaremos el tema en qué consiste la propuesta internacional del impuesto mínimo global. Esto a cargo de don Germán Morales, socio director, Alonso Serac, director de Fiscalidad Internacional, junto con Melissa Marín, gerente de Impuestos Ilegal. Recuerde que puede seguirnos también en todas nuestras redes sociales como Grant Thornton Costa Rica, y de parte de nosotros les deseamos un lindo día.